Bueno, pues vamos con la parte final del tema 4, en la que hemos hablado de principios de soldadura. Recordar, fundamentalmente lo que hemos hablado en este tema 4 son aspectos importantes dentro del ámbito de la soldadura que van a ser comunes a cualquier proceso de soldadura, ¿vale? Bien sea que utilicemos electrodo, bien sea que utilicemos el hilo, la TIG, etcétera, ¿vale? Haciendo un breve repaso, recordaros pues, que hemos tratado un poco las posiciones de soldadura, los tipos de junta, los tipos de biseles, hemos hablado de la simbología de soldadura y retomando un poco atrás del tema, lo que hablamos al principio, hablábamos de la metalurgia, que eran aspectos que nosotros como soldadores también íbamos a tener que tener en cuenta. Es decir, aquellos cambios estructurales que debido a que va a haber una serie de calentamientos y enfriamientos en el material van a tener lugar y en la mayoría de los casos son cambios estructurales que implican cambios en las propiedades mecánicas del material y estos cambios normalmente no son deseables, ¿vale? Pues bien, en este último punto, en el 4.5 del tema 4, vamos a hablar precisamente de esos cambios o qué suponen esos cambios a nivel estructural. Bien, una cosa que todos sabemos y que todos conocemos es que cuando calentamos un metal, este se va a dilatar, es decir, va a ampliar su tamaño. Mientras que cuando el material se enfría, este se va a contraer, va a reducir su tamaño, ¿vale? Esto lo vemos claramente, por ejemplo, en las vías del tren, es el ejemplo más típico, más característico que nos dicen desde pequeñitos. Y bueno, para evitar que cuando hace mucho calor y se dilaten las vías del tren se deformen y se abomben, ¿vale? Y puede haber un descarrilamiento del tren, lo que hacen es que cada cierto espacio, cada cierta longitud, las vías están separadas 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros para absorber esas dilataciones y esas contracciones. Bien, pues nosotros cuando vamos a soldar sucede exactamente lo mismo. ¿Qué ocurre? Que los metales, cuando se calientan, se dilatan, cuando se enfrían, se contraen. Cuando eso se hace libremente, no hay ningún problema. O sea, el material aumenta de tamaño y luego el material se reduce de tamaño, no hay ningún problema. El problema ocurre cuando esas dilataciones y esas contracciones no se hacen de manera libre. Es decir, el material está agarrado por los extremos y no puede crecer y decrecer libremente, sino que se ve forzado a, a cambiar su forma de otra manera o a expandirse de otra manera. ¿Vale? Bien, esto es parándonos un poco en la dilatación, sabemos que lo que estábamos hablando, ¿vale? Cuando calentamos una pieza que está embridada, que está sujeta, ¿vale? Por ejemplo, si tengo esta regla metálica y la caliento, si la puedo medir con otra regla, veré que a lo mejor ahora mide 30 centímetros, pero en el momento que la caliente a lo mejor ha crecido su tamaño 1 milímetro, ¿vale? O 2 milímetros. Y en el momento en el que se enfríe vuelve a reducir su tamaño. Si esta pieza está libre, no pasa nada, pero si esta pieza está agarrada con tornillos, en un tornillo en cada uno de sus extremos, puedo empezar a tener problemas, porque ese crecimiento del material y esa contracción del material, esa dilatación y esa contracción, no se va a hacer de manera libre y es cuando van a aparecer lo que llamamos deformaciones, ¿vale? Que pueden quedar permanentes en la pieza y evidentemente esto no es deseable, ¿vale? Es evidente que cuando yo voy a soldar necesito calentar la pieza porque necesito llevarla hasta su punto de fusión para que se mezclen los materiales en estado líquido y también es evidente que ese material va a terminar por enfriarse porque necesito que vuelva a estado sólido y en este enfriamiento se produce la contracción del material y aparecen nuevamente estas deformaciones, estos cambios de forma en la estructura tal y como era originalmente, ¿vale? Veis aquí dos ejemplos. En el ejemplo de la izquierda yo voy a soldar a tope, es decir, una pletina al lado de la otra formando un ángulo de 180 grados y su configuración normal sería que estas piezas estuvieran una a continuación de la otra de manera plana, ¿vale? Formando esos 180 grados. ¿Qué ocurre? Que mientras estoy soldando se está generando un calor, se están generando unas contracciones, perdón, unas dilataciones y el material tiende a combarse o a doblarse de esta manera que veis en el número 2, ¿vale? Cuando yo termino de soldar, dejo las piezas enfriarse, eh,
al aire libre habitualmente y observo que esa deformación empieza a producirse una contracción como causa del enfriamiento y esa deformación tiene lugar hacia arriba, hacia el lado contrario que sucedía mientras se soldaba, ¿vale? De manera que las pletinas ya no forman 180 grados, sino que formarán algo menos, 175, 170 grados, y tendré un problema, porque cuando estoy haciendo prácticas como las que estamos haciendo en el taller, con materiales que van a terminar a la chatarra, no hay problema, pero recordar que esto tiene una finalidad, y es que vosotros el día de mañana estéis trabajando, y esto no puede suceder, evidentemente, ¿vale? Lo mismo, un ejemplo, cuando soldáis en ángulo, ¿vale? Yo cuando sueldo en ángulo, recordar, una pieza vertical descansa sobre otra horizontal formando un ángulo de 90 grados, me da igual que sea en T, en L, etcétera. Lo que ocurre es que yo lo que quiero colocar las piezas es a 90 grados porque así es como quiero que queden, aquí sí es como quiero que se mantengan a lo largo del tiempo, pero mientras sueldo se produce una serie de dilataciones que generan esta deformación en la pieza, es decir, un ángulo mayor que 90 grados, termino de soldar, dejo la pieza enfriar y lo que me encuentro es que ha habido otra deformación a causa de la contracción en la que finalmente el ángulo pasa a ser de menos de 90 grados, ¿vale? Esto es un aspecto que no es deseable y tendré que evitar eh, tal y como veremos más adelante. Al fin y al cabo, tanto como consecuencia de esas dilataciones y esas contracciones como causa del calor y el frío de las que hemos estado hablando, lo que se produce es una deformación. ¿Y qué es una deformación? Pues como su propio nombre indica, un cambio de forma, ¿vale? Un cambio de forma que en la mayoría de las ocasiones no es un cambio de forma deseado y por lo tanto hay que tomar una serie de medidas para evitarlos o corregirlos. Si veis, soldando a tope, volviendo otra vez a la configuración a tope, es decir, una pieza al lado de la otra formando 180 grados, cuando por ejemplo tengo que soldar por los dos lados, lo ideal es que suelde de manera alternativa, de manera que un cordón por arriba, otro cordón por abajo, un cordón por arriba, otro cordón por abajo y así sucesivamente. Y lo mismo ocurre en el dibujo de la derecha, que ahora mismo os sombreo en color azul, en el cual se trataría de una pieza que está soldada en ángulo, es decir, soldada a 90 grados, vista desde arriba, ¿vale? Para situaros un poco, por si no veis el dibujo claro, sería una soldadura en ángulo en la que la estamos viendo desde arriba. De manera que la pieza horizontal es la que forma el rectángulo grande y la pieza que está en vertical sería la del rectangulito central pequeño, ¿vale? Y los tengo que soldar uno a otra y aquí lo que nos está diciendo es que hago las soldaduras una por un lado, otra por otro, una por un lado, otra por otro, una por la izquierda, otra por la derecha y así sucesivamente para ir compensando esas contracciones, esas dilataciones, esas deformaciones a izquierda y derecha e irlas compensando para que el ángulo final sea lo más parecido posible a 90 grados, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que además de estas deformaciones que son evidentes a nivel visual, es decir, yo exteriormente puedo ser capaz de visualizar una deformación claramente, ¿vale? Sin problema. El problema es que hay otra serie de tensiones que no son tan visibles y que se producen a nivel estructural, ¿vale? A nivel atómico. Es decir, va a haber una serie de incomodidad, por así decirlo, por parte de la ubicación de esos átomos que no se van a haber quedado muy a gusto con la posición en la que se han quedado ocupando, ¿vale? No es la posición ideal que ellos hubieran elegido. Entonces van a estar incómodos, por así decirlo, y se van a producir una serie de tensiones que pueden ser tensiones internas y tensiones residuales. Esto va a ser un grave peligro, como viene aquí, porque lo que al final conseguimos es que esos átomos cambien su estructura, cambien su forma de organizarse y ello implica una serie de cambios en las propiedades mecánicas que pueden ser, como decíamos, un peligro. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo he comprado un acero que el fabricante me ha asegurado que aguanta 400 kilos de presión por centímetro, por poner un ejemplo, y de manera que cuando yo esté soldando y calentando y consecuentemente posteriormente enfriando, voy a tener unos cambios estructurales y a lo mejor ya no aguanta 400, sino que aguanta menos, ¿vale? O se convierte en un material mucho más duro y consecuentemente, además de mucho más duro, mucho más frágil y se va a romper, ¿vale? Entonces tengo que tener mucho cuidado con esas cosas. Y además también pueden aparecer tensiones residuales en las cuales, aunque no son evidentes en el momento en el que yo he terminado de soldar,
a lo largo del tiempo terminan por reproducirse, a lo largo del tiempo terminan por hacerse visibles y por hacerse materiales. Y es el caso fundamental o el caso más evidente de las grietas y del agrietado, ¿vale? Eh, Cuando yo voy a soldar, por ejemplo, esta pieza que veis en pantalla, que yo sombreo ahora en azul, cuando sueldo sabéis que se produce una compresión, una dilatación del material en caliente. Al enfriar se produce esa contracción y esa pequeña deformación hacia un lado y hacia otro es lo que se va a producir unas grietas normalmente que aparecen en la zona que hemos llamado zona afectada térmicamente, ¿os acordáis? ¿Vale? No era el cordón de soldadura que se había llegado a fundir, sino que eran aquellas zonas que eran colindantes, eran cercanas al cordón de soldadura, que aunque no se hubieran fundido, sí que había habido cambios estructurales porque habíamos superado los 800 grados, ¿vale? Es allí donde van a aparecer los mayores problemas y estas grietas. Por contaros una anécdota, nosotros cuando trabajábamos en soldadura, una de las pruebas que se les hacía a las soldaduras era un ensayo radiográfico, se hacía una radiografía, pero tenían que haber transcurrido al menos 24 horas desde haber hecho la soldadura para poder hacer la radiografía, porque había defectos que todavía no habían aparecido, ¿vale? Y es el caso de las grietas, ¿vale? Una grieta puede aparecer hoy, mañana o incluso dentro de 2 meses, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado también con esas cosas. Bien, ya hemos hablado de las tensiones y hemos hablado de las consecuentes deformaciones y hemos dicho, hemos anticipado que eso evidentemente es algo que no quiero, no deseo que ocurra, ¿vale? Entonces va a haber una serie de formas para prevenir esas tensiones y esas deformaciones. Es decir, antes de que aparezcan, voy a prevenirlo. Esto es un poco como lo que hablábamos en seguridad, ¿no? Puedo subsanar los accidentes que hayan ocurrido, pero lo ideal es prevenirlos, que no lleguen a ocurrir, ¿vale? Pues esto es lo mismo. Las deformaciones pueden aparecer, si aparecen, vamos a ver luego formas de corregirlas, pero vamos a trabajar primero en la manera en la que tenemos de prevenir esas deformaciones, ¿vale? Vale, ¿cómo podemos prevenir esas tensiones y esas deformaciones? Vale, pues una de ellas es el diseño de la junta a soldar, es decir, el diseño del bisel, ¿vale? Para que nos entendamos. O sea, acordaros que la junta era el espacio que había entre una pieza y otra pieza, ¿vale? Esa era la definición de junta. Bien, pues vamos a trabajar sobre cómo es ese diseño, es decir, cómo es el bisel. Bien, informaros que esto me parece que es una obviedad, pero cuanto más tiempo esté soldando y más cordones esté depositando, más se va a calentar la pieza y por lo tanto más luego se va a tener que enfriar y más deformaciones, más contracciones, más dilataciones van a aparecer. Entonces, lo ideal es que yo esté soldando o que tenga que soldar el menor tiempo posible y que tenga que soldar la menor cantidad de material posible. ¿Y eso cómo lo consigo? Bien, pues la separación de piezas debe ser lo menor posible, pone aquí, ¿vale? Evidentemente. Si la separación entre piezas es muy grande, voy a tener que rellenar mucho con material de aporte y voy a tener que extender muchos cordones. Peor para las deformaciones, ¿vale? Y para las tensiones. Y en cambio, si la separación entre piezas es muy pequeñita, yo voy a tener que rellenar menos y por lo tanto voy a tener que calentar menos, estar menos tiempo soldando, etcétera. Con el ángulo del bisel o el ángulo del chaflán sucede lo mismo, ¿vale? Si el ángulo es muy abierto, voy a tener que rellenar mucho más material que si el ángulo es más cerrado, ¿vale? Tengo que tener en cuenta que un ángulo muy cerrado no me va a permitir meter el electrodo en el interior y por lo tanto no me va a permitir conseguir penetración total de la soldadura, no me va a permitir llegar al otro extremo, ¿vale? Imaginaros una pieza así de gorda, tengo que llegar a fundir la parte de abajo, ¿vale? Entonces tengo que conseguir algo intermedio, algo equilibrado entre que el cordón tiene, o sea, el bisel tiene que ser lo suficientemente grande como para conseguir la penetración, pero a la vez lo suficientemente pequeño como para evitar muchos calentamientos y muchas deformaciones, ¿vale? Y si os acordáis un poco de lo que hablábamos en el diseño de los biseles, decíamos que cuando los espesores eran muy grandes, lo ideal era sustituir el bisel en U o sea, sustituir el bisel en V por un bisel en U, ¿vale? Y esto es porque en un bisel en V, cada vez que se va abriendo porque el espesor es muy grande, arriba voy a tener mucha separación y voy a tener que extender muchos cordones, ¿vale? En cambio, si yo hago un bisel en U, ¿vale? En vez de en V, el U va a ser más pequeñito, va a tener un bisel menos abierto arriba y por lo tanto voy a tener que depositar menos material de aporte y consecuentemente menos cordones y menos calor y menos deformaciones, ¿vale? Va todo unido.
Esto es un poco lo que veis, ¿vale? Un cinchaflán de bordes rectos que habíamos llamado, en V o en V con talón, ¿vale? Y en U o U con talón. Bien, el segundo aspecto que tengo sobre el cual trabajar para prevenir las tensiones y las deformaciones, ¿vale? Es el montaje de las piezas. Resulta evidente que si yo, cuando voy a soldar una pieza, la tengo embridada, la tengo agarrada, bien sea con el tornillo de banco o bien sea con sargentos como los que veis en la imagen, ¿vale? Esas dilataciones y esas contracciones se van a reducir, y a la vez que se van a reducir, pues también probablemente se vean reducidas las deformaciones, ¿vale? Otro aspecto que tengo que tener en cuenta a la hora de montar las piezas es que si sé que al calentar una pieza que está a 180 grados, aquí están planas, si sé que cuando termine de soldar van a terminar doblándose hacia adentro, pues lo ideal es que antes de soldarlas las situéis, como veis en la imagen esta de la izquierda que os pongo en azul, ¿vale? Que las situéis un poquito abiertas para que cuando se cierren vuelvan a recuperar los 180 grados y no quede doblado hacia adentro, ¿vale? Esto es en soldadura a tope. En soldadura en ángulo sería exactamente lo mismo, ¿vale? Si yo voy a soldar dos piezas que quiero que estén a 90 grados y sé que cuando termine de soldar se van a doblar hacia adentro, ¿vale? Pues lo ideal es que cuando yo las vaya a soldar las coloque un poco abiertas para que cuando suelde y se doble hacia adentro se vea compensado y el estado final sean 90 grados, ¿vale? O lo más cercano a 90 grados. Otro aspecto que tengo que tener en cuenta a la hora de montar las piezas sería, por ejemplo, arriostrarlas. Esto me parece que os suena porque esta pieza la habéis fabricado, si no es igual, similar, ¿vale? Es lo que llamábamos puente y se utiliza también bastante en soldadura. De manera que esto me va a dar rigidez al conjunto, ¿vale? Bien sea en ángulo, bien sea a tope, va a dar rigidez al conjunto y va a permitir reducir esas tensiones, esas contracciones, dilataciones y al fin y al cabo esas deformaciones que no quiero que ocurran, ¿vale? Va a evitar ese movimiento hacia arriba o ese movimiento hacia abajo, ¿vale? O van a evitar en ángulo, cuando sueldo en ángulo, van a evitar eso, esa curvatura, esa comba que se observaría en los materiales soldados. En cuanto al procedimiento de soldadura, también puedo trabajar sobre ellos, ¿vale? Lo ideal es extender el menor número de pasadas posibles, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que es mejor utilizar un electrodo gordo al que yo le tenga que meter más intensidad para poderlo fundir, y al utilizar un electrodo gordo, como puede ser de 3,2, de 4, de 5 milímetros, ¿vale? Al utilizar un electrodo de mayor diámetro, voy a depositar más material y voy a necesitar menos pasadas, ¿vale? Si os acordáis, cuando estábamos rellenando el ángulo, os decía que cuando más o menos habíais llegado a la mitad del ángulo, cambiarais por un electrodo más gordo y si veníamos extendiendo 5 cordones, es probable que al pasar a un electrodo más gordo ya no tuviera que echar 5 cordones y tú no tuviera que echar 3 cordones, a lo mejor porque iba a depositar más material, los cordones de soldadura iban a ser más anchos y por lo tanto iba a necesitar menos pasadas, ¿vale? Pues eso es uno de los aspectos que puedo tener. Otra forma que tengo para reducir las tensiones es soldar más rápido para que se produzcan menos calentamientos. Para soldar más rápido necesito más intensidad y necesito tener más maña, ¿vale? Porque, claro, tengo que hacer más, en menor tiempo, tengo que hacer el mismo trabajo y que me quede con la misma calidad y el mismo aspecto visual bueno, ¿vale? Precalentar las piezas, sobre todo cuando son de gran espesor, ¿vale? Esto ya lo habíamos visto, que una manera de evitar tensiones, de cambios de estructura, era precalentar las piezas. Soldar por las dos caras si es posible, esto lo hemos visto en la diapositiva anterior, ¿vale? Si tengo que si tengo que soldar una pieza, pues mejor soldarla por arriba y por abajo, antes que siempre por el mismo lado. Esto a veces no es posible, ya lo hemos dicho. Cuando tengo que soldar una tubería, pues por dentro de la tubería no puedo soldarlo, tengo que hacer todo por fuera, ¿vale? Pero si es posible, soldar por los dos lados. Y luego soldar aquellas soldaduras o aquellas piezas en las que preveo que la distorsión, la deformación va a ser mayor. Otro aspecto, el cuarto, el apartado D, ¿vale? Va a ser controlar la secuencia de soldadura. Esto aquí trabajamos sobre una cosa importante que por lo menos me gustaría que se os quedara en vuestra mente para el día de mañana, y es una cosa que se llama el paso del peregrino, ¿vale? Imaginar que yo tengo que soldar dos pletinas como las que tenéis en la imagen de la izquierda, tienen una determinada longitud, ¿vale? Una longitud importante, y lo lógico y normal es que un soldador empezara por el extremo izquierdo, empezara a soldar, a medida que se le van agotando los electrodos va sustituyéndolos por otros,
en el caso de que fuera por electrodo, ¿vale? Que puede ser por hilo, entonces no es necesario hacer esa parada. Pero la cosa es que empezamos por la izquierda y terminamos en el extremo de la derecha. Bien, pues cuando las soldaduras son muy largas y queremos evitar esas tensiones, que queremos evitar esas deformaciones, lo ideal es llevar a cabo lo que llamamos paso del peregrino, que consiste en hacer esto que veis en la imagen, ¿vale? Empezamos, soldamos de izquierda a derecha, porque somos diestros, ¿vale? Y soldamos de izquierda a derecha, pero en vez de hacerlo desde el extremo izquierdo de la pieza a la derecha, lo hacemos en fases, lo hacemos en trocitos, de manera que empezamos en este punto que tenéis con el cursor de ratón y soldamos hacia la derecha, terminamos, empezamos en el punto este y soldamos y terminamos donde antes habíamos empezado, continuamos el 3, el tramo 4, el tramo 5 y vamos soldando de izquierda a derecha, pero por tramos, moviéndonos desde la derecha hacia la izquierda, ¿vale? Con esto, que llamamos paso del peregrino, recuerdo, evitamos o reducimos al menos las tensiones y las deformaciones, ¿vale? Esto suele ser también común. Bien, pues ya hemos visto todas las formas que tenemos de prevenir las deformaciones, es decir, antes de que aparezcan voy a tomar decisiones para evitar esas deformaciones indeseadas, ¿vale? Pero desgraciadamente no siempre va a ser así y aunque haya tomado las medidas oportunas van a seguir apareciendo deformaciones o ni siquiera he llegado a tomar las medidas para prevenirlas y desgraciadamente terminan apareciendo deformaciones. ¿Vale? Pues vamos a corregirlas, ¿vale? Ya han aparecido las deformaciones, sea por lo que sea, pues vamos a intentar corregirlas. Y que sepáis que también va a haber diferentes métodos para corregir esas deformaciones. Repito, corregir, es decir, una vez que han aparecido, corregirlas, eliminarlas, ¿vale? No medidas anteriores como puede ser la de prevenir. Ahora se trata de corregir, ¿vale? Importante que tengamos eso claro y esa diferencia clara, sobre todo de cara a futuras pruebas que podamos hacer en el taller o en clase. Bien, pues una manera de corregirlas es a través de tratamientos térmicos post-soldeo, ¿vale? Ya sabéis que cuando hacíamos, por ejemplo, un temple, siempre iba acompañado posteriormente de un revenido, decíamos temple y revenido, porque ese revenido conseguía eliminar las tensiones que se habían podido originar durante el temple. ¿Vale? Entonces, a través de tratamientos térmicos, como puede ser el revenido, podemos reducir esas tensiones. O, por ejemplo, un normalizado, que si lo recordáis, era un tratamiento térmico en el cual devolvíamos a su estado original al acero, ¿vale? De manera que si tenía unas características y unas propiedades mecánicas iniciales que me había informado el fabricante, con el normalizado iba a intentar recuperarlas, ¿vale? Porque las había perdido durante la soldadura, ¿vale? Gracias a ese calentamiento y a ese enfriamiento, y iba a intentar normalizarlas, ¿vale? Desgraciadamente esto cuando son piezas muy grandes no puedo introducirlas en hornos ni puedo hacer a lo mejor un normalizado como tal, entonces tendré que buscar otras alternativas. ¿Qué otras alternativas? Pues por ejemplo enderezarlas en frío, ¿vale? La pieza se ha deformado, como lo veis aquí en la foto, ¿vale? Aquí en la imagen, en la parte superior. Entonces le doy la vuelta y lo que hago es generar una presión en la parte central por el otro lado para intentar que esas piezas recuperen la forma, ¿vale? Esto se puede hacer mediante un martillo o mediante prensas hidráulicas. Al fin y al cabo se trata de ejercer una presión para que recupere su forma y esa presión va en frío, ¿vale? No hace falta calentar las piezas. Al igual que tengo ese enderezado en frío, puedo hacer un enderezado en caliente, ¿vale? Veis esta imagen en la cual he obtenido como resultado unas piezas que no forman 180 grados, ¿vale? Sino que se han curvado hacia arriba, de manera que le doy la vuelta y aplico un calor, bien con un soplete, ¿vale? Como puede ser el de la oxiacetilénica que ya conocéis, ¿vale? Aplico una serie de calor puntual y localizado a lo largo del cordón, pero por el otro lado, para que ese calor vaya deformando la pieza y vaya compensando la deformación inicial y tenga como resultado dos piezas soldadas a tope que forman 180 grados exactos, ¿vale? Eso sería un enderezado en caliente, ¿vale? Es similar, o lo que intento conseguir es similar al enderezado en frío, pero en vez de hacerlo a través de una presión por martilleo o por prensa, lo que hago es a través del calor, ¿vale? Y bueno, pues con esto llegamos al final del apartado 4.5 y consecuentemente al final del apartado 4. ¿Vale? Espero que os hayan quedado todos los conceptos más o menos claros gracias a estos vídeos que hemos grabado y recordaros que cualquier duda estoy aquí para resolverosla. Tenéis aquí una serie de actividades que ya os informaré en la videollamada de cuándo las tenéis que hacer y presentar. Y nada, un saludo a todos y nos vemos en el siguiente tema.